Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, nos encomendamos a la patrona de este canal, la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y otro beso a nuestro Señor Jesucristo. En un vídeo anterior hablamos de las fundaciones de universidades de España en Hispanoamérica desde poco tiempo, pocos años después de su descubrimiento, y lo comparamos también, mientras tanto, qué universidades se fundaban en Europa y qué hacían algunos países colonizadores como Inglaterra, Bélgica, Francia, etcétera, en otras ellas sí colonias. Entonces veíamos primero que España arrasa en fundación de universidades en Hispanoamérica, mientras otros prácticamente no fundan casi ninguna, y las que fundan las fundan muchísimos años después de su instalación allí y de su depredación, porque esos otros países iban a depredar a esas colonias, no iban a todo lo contrario que hacía España, que era el tratarlos como se trataban a los súbditos aquí en la península. Exactamente tenían la misma dignidad y se preocupaban, ya que aquí en España se fundaban universidades como la de Salamanca, etcétera, pues allí también fundaban universidades, cosa que no hacían otros países. Insisto, os remito a mi vídeo anterior. Bueno, pues si esa preocupación por el alma, por el espíritu de los otros, fue la primera preocupación que tenían los Reyes Católicos, la segunda preocupación era formarlos intelectualmente con universidades, colegios, escuelas, etc. También se preocuparon, por supuesto, ya lo veremos en este vídeo, por su estado de su cuerpo, por curar sus enfermedades. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de los hospitales en América, el orgullo del Imperio Español. Así titulo este vídeo. Los hospitales en América, el orgullo del Imperio Español. Y voy a ir leyendo. Si hay algo que demuestra que América nunca fue vista por España como un botín, cosa que sí ocurrió en otros países, Inglaterra es el ejemplo, es la decisión de sembrarla de hospitales y de desarrollar, una vez terminada la conquista, una política de protección social que abarcara todas las razas y condiciones sociales. Todas las razas. Uno de los países menos racista, por no decir nada racista, del mundo es España. Que se trató de una política de Estado lo demuestran las leyes de Indias. Haré otro vídeo dedicado especialmente a estas maravillosas leyes de Indias. La primera de las cuales se promulgó el 7 de octubre de 1541. En esa ley, en su libro 1, título 4, se indicaba lo siguiente, comillas, que se funden hospitales en todos los pueblos de españoles e indios. Encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que en todos los pueblos de españoles e indios de provincias y jurisdicciones se funden hospitales
donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Cierro comillas. Paréntesis. No puede haber una verdadera fe católica, una verdadera caridad cristiana, sin cuidar el espíritu, la mente y el cuerpo. Si tú te dedicas solamente a cuidar el cuerpo, eso no es caridad cristiana. Si tú te dedicas solamente a cuidar el intelecto, fundar universidades, eso no es caridad cristiana. Tiene que estar las tres cosas unidas. Espíritu el primero. Espíritu el primero. Porque tú te salvas por tu fe. Pero Cristo también hacía milagros y sanaba y curaba enfermos. Por lo tanto, desde siempre, allí donde hay una verdadera fe católica, se cuida el espíritu, la mente y el cuerpo. Por eso se termina esta maravilla que acabo de leer de la primera ley de Indias del 7 de octubre de 1541, termina diciendo: se funden hospitales donde se han curado los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. No solamente es curar, toma esta pastilla y tal, y se ejercite la caridad cristiana. Cosa que debieran hacer muchos médicos en la actualidad, empezando por no matar niños en los vientres de sus madres. Pero como los médicos forman parte de la sociedad y la sociedad está totalmente alejada de Dios, pues no existe caridad cristiana. Toma esta pastilla y ya está. Sigo. A finales del siglo XVI, las ciencias médicas españolas, heredadas de las tradiciones judía y árabe, estaban a la cabeza de Europa. Repito, estaban a la cabeza de Europa a finales del siglo XVI. Por ejemplo, España tiene el mérito de haber fundado el primer hospital psiquiátrico del mundo, obra de Fray Gelabert Joffre, en Valencia, en 1409. El primer hospital psiquiátrico del mundo. ¿Quién? España. En 1503, el gobernador de la Española, Nicolás de Obando, veterano de la conquista de Granada, de pocos años antes, 1492, fundó el Hospital de San Nicolás de Bari, el primero en el mundo. El primero en el Nuevo Mundo. El primer hospital en el Nuevo Mundo, en Hispanoamérica, San Nicolás de Bari, gobernador de la Española. Estamos hablando de 1503. 1503 prácticamente llega Pipi y ya fundan el primer hospital del Nuevo Mundo. El primer hospital de la Nueva España fue el de Jesús, originariamente llamado Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno. Esto es lo que me encanta también. Los nombres que le ponían a las universidades, ya hemos visto, y los nombres que les ponían a los hospitales. Nombres cristianos, católicos, para más señas. Llamado Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno. Me encanta este nombre. Fundado en la Ciudad de México en 1521, la Nueva España, de lo que hoy es México, por el mismísimo Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el que se preocupó de fundar el primer hospital de la Nueva España, en México, 1521. Con más de 500 años, se trata de uno de los 10 hospitales más antiguos del mundo. Más de 500 años. Como testigo mudo de la falsificada historia de México, ¿en qué se ha convertido México? Está ubicado en el mismo lugar en el que el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y Moctezuma se vieron por primera vez. En ese sitio está fundado el hospital. Hernán Cortés fundó
2 años después, 1521, el hospital, que no me cansaré de repetir el nombre, de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, allí mismo, donde se vieron Hernán Cortés y Moctezuma. El conquistador Hernán Cortés decidió construirlo allí para que nunca se olvidara el momento de aquel encuentro. Tenía una visión profética Hernán Cortés. Me gustaría hacer vídeos sobre Hernán Cortés, pero primero, como vosotros merecéis lo mejor, prefiero prepararme y estudiar, que es lo que tiene que hacer el cristiano. Más sobre hospitales. El Hospital Real de Naturales, se llama así, en la Ciudad de México, fue el primer hospital dedicado exclusivamente a los indígenas. El primer hospital dedicado exclusivamente a los indígenas en México, el Hospital Real de Naturales. Tenía capacidad para atender hasta 400 pacientes, se dice pronto, pudiendo aumentar su capacidad en épocas de epidemias, que las hubo. Con el paso del tiempo llegó a tener 600 camas. En este hospital, los indios recibían una alimentación que a día de hoy, en pleno siglo XXI, los más pobres de México, que siguen siendo los indios, ni siquiera imaginan. Ni siquiera imaginan. Era el mejor hospital del mundo, el Hospital Real de Naturales de México. Tenía la botica más completa del mundo. Los indios gozaban de la mejor medicina del mundo. Ningún europeo en ningún hospital de París, Londres o Berlín tenía a su disposición las raíces, las hierbas medicinales que se le administraba a los indios en la botica del Hospital Real de Naturales de México. En 1822, qué maravilla, qué maravillosa es la historia. En 1822, después de 269 años de atención hospitalaria a los indios, el Hospital Real de Naturales, por decreto de Agustín de Iturbide, fue clausurado con el argumento que los indios eran ciudadanos y hombres libres. Efectivamente, a partir de entonces fueron libres de morirse en las calles, porque nunca más contaron con un hospital de excelencia tan elevada al que acudir de forma gratuita. En 1935, el odio a España, que sigue, por desgracia, el odio a España que el embajador de Estados Unidos había inoculado a la élite mexicana y que continúa hasta el día de hoy, hizo que la imponente construcción fuese demolida. Historia de un hospital. Historia de un hospital fundada por los españoles para atención exclusiva de los indios y que después de muchos años con la independencia, que ya somos libres de los españoles, se morían por las calles y se acabó derribando por uno de los próceres de la independencia, Agustín de Iturbide. Sigo. En 1535 se fundó en Puebla un hospital destinado exclusivamente, atención feministas, exclusivamente a mujeres. Supongo que las feministas estarán ya tomando nota, algunas que vean este canal, espero que sean muchas, y publicarlo en sus redes, etcétera, etcétera. 1535 se fundó en Puebla un hospital destinado exclusivamente a mujeres. 1567 se fundó el primer hospital destinado a alojar a enfermos mentales. En 1593 se fundó en Lima la Casa de Divorciadas. Se llamaba así, la Casa
de divorciadas, con la finalidad expresa de acoger a las mujeres abandonadas por sus maridos o en proceso de divorcio, con el fin de darles protección moral y material. La Casa de las Divorciadas, 1593 en Lima. Me encanta dar todos estos datos. En contra de la leyenda negra. Esto es España, la España católica. A día de hoy, los miles de pobres enfermos que deambulan por las calles de Lima sin recibir ninguna asistencia sanitaria, envenenados por el relato de la leyenda negra que escucharon en la escuela primaria, creen que el origen de sus males está en la conquista del Perú realizada por Pizarro, no pudiendo imaginar siquiera los derechos que en materia de salud tenían sus antepasados en la oscura época anterior a la independencia. La verdad os hará libres. Bueno, hasta aquí un poquito, esto se puede extender todo lo que quisiéramos, pero hasta aquí un poquito este vídeo dedicado a los hospitales y el cuidado de España que tenía por la salud, no solamente espiritual, la principal, también no solamente intelectual, universidades que hemos visto en el vídeo anterior, sino la física, la salud física y la salud mental, como hemos visto. Son unos pequeños botones de muestra que yo quiero dar para, de una vez por todas, combatir al menos los que escuchen este canal, que cada vez van siendo más, al menos que los que escuchen estén preparados para dar algunos datos, porque los datos son interesantes. Mientras tanto, los otros países, Inglaterra, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera, nada. A sacar todo lo que podían de esos países, de esas colonias, realmente. España nunca tuvo colonias. Eran súbditos igual que los que estaban en la península. Seguiremos dando datos. Mientras tanto, bueno, pues difundirlo, si esto os gusta, porque hay que formarse y formar. Formarse y formar. Y formarse para estar preparados para responder. Tenemos que defender a España. No solamente los españoles de este lado, sino los españoles del otro lado. Argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos, peruanos, mexicanos, etcétera, etcétera. Porque gracias a España, a aquella España, no a esta, que en nada se parece, gracias a aquella España, pues se salvaron un montón de vidas, espiritualmente, intelectualmente y físicamente. Principalmente espiritualmente, porque lo que se encontró España, ya lo contaré, porque tengo que ir despacito, lo que se encontró España allí, cuando llegó, fue demoníaco. Bueno, pues mientras tanto, bendita sea esa España, la España católica, la España de siempre, y que ahora se la están cargando. Pero hay que luchar, aunque sea en estos sitios pequeñitos, hay que luchar por volver a rescatar a esa España. Y al rescatar a esa España, se puede rescatar no solo desde la España peninsular, sino también desde las otras Españas, desde esa España al otro lado del charco que sigue estando en nuestro corazón. Mientras tanto, que Dios os bendiga.